Mi nombre es Daniela, tengo 28 años, y en el peor martes de mi vida profesional, salí de una sala de juntas sin trabajo. 40 minutos después, mi arrendador llamó y dijo: «Necesito que te vayas para el viernes». Pensé que estaba reaccionando a los rumores sobre el despido hasta que su voz bajó. «Tus padres me ofrecieron 20,000 pesos para rescindir tu contrato de inmediato». Llamé a mi madre primero. Ella se rió. «Tienes que caer antes de poder cambiar». Mi padre tomó el teléfono y agregó: «Dormir en la calle te enseñará». No preguntaron si tenía ahorros. No preguntaron si tenía un lugar seguro a donde ir. Ya habían decidido que la humillación era una lección y mi hogar era el aula. Colgué antes de que alguno de los dos pudiera oír cómo cambiaba mi respiración. Luego, mi arrendador me envió una captura de pantalla de la confirmación del pago. Ese fue su error. El dinero no había salido de una cuenta personal. Provenía de una cuenta que no tenían derecho a usar para un castigo familiar privado. Miré el nombre de la empresa en la transferencia, abrí mis contactos y llamé a la única persona que mis padres habían pasado años manteniendo alejada de cada decisión importante. Le expliqué lo que pasó en menos de 30 segundos. La respuesta fue tranquila: «Reenvíame todo, no les avises». 1 minuto después, mi madre llamó 6 veces. 3 minutos más tarde, mi padre finalmente logró comunicarse y gritó: «¿Qué hiciste?». Miré el mensaje de desalojo en mi pantalla y dije: «Lo mismo que me enseñaron a hacer». Me protegí. Todavía no tenía ni idea de cuánto les iba a costar esa única llamada antes de contarte quién respondió y por qué mis padres entraron en pánico tan rápido. Dime qué hora es donde estás, desde dónde estás viendo y cómo está el clima por allá. ¿Coincide con tu estado de ánimo de hoy? Tengo curiosidad por saber qué tan lejos viajará esta historia. El nombre de mi arrendador era Gerardo. Le había rentado durante 4 años, pagado a tiempo, y todavía me quedaban 7 meses de contrato. Cuando le exigí una razón por escrito para echarme, se negó. Me quedé en silencio hasta que el silencio lo puso nervioso. Finalmente, admitió que mis padres lo habían llamado antes de que yo siquiera hubiera limpiado mi escritorio. Dijeron que perder mi trabajo no era una consecuencia suficiente. Me querían asustada, desesperada y lista para volver a casa bajo sus reglas. Le ofrecieron 20,000 pesos y prometieron cubrir cualquier problema si yo me resistía. Gerardo insistió en que no había depositado el dinero. «Fue una transferencia electrónica», dijo, «y puedo devolverla». Le dije que me enviara una prueba. Se negó hasta que le recordé que acababa de amenazar con desalojar a una inquilina con un contrato válido porque 2 personas externas le pagaron. Una captura de pantalla llegó 30 segundos después. La descripción de la transferencia decía: «Honorarios por consultoría». El remitente era Inmobiliaria Familiar Solís. Mis padres, Arturo y Susana, administraban esa empresa. Poseía casas de alquiler por toda la ciudad y se anunciaba como un negocio ético y centrado en la familia. Mi padre daba charlas sobre responsabilidad personal. Mi madre publicaba boletines sobre comunidades estables. Sin embargo, habían usado dinero de la empresa para comprar control sobre mi hogar privado y luego disfrazaron el pago como un trabajo de consultoría. Lo que parecieron olvidar fue que la empresa no les pertenecía por completo. Había comenzado con mi abuela, Elena, y después de su muerte, la propiedad pasó a un fideicomiso familiar. Mis padres controlaban las operaciones diarias. Mi tía Margarita poseía la mayor parte de las acciones con derecho a voto y fungía como fideicomisaria. Vivía lejos y rara vez asistía a reuniones familiares. Mis padres la llamaban fría, desconfiada y obsesionada con el papeleo. Su advertencia favorita era: «Nunca involucres a Margarita en los negocios familiares». Años antes, había trabajado un verano en la oficina de la empresa. Vi a Margarita cuestionar recibos faltantes,
mientras mi padre bromeaba diciendo que ella se preocupaba demasiado. Después de una reunión tensa, ella me dio su número directo. «Te das cuenta de lo que la gente intenta no ver», dijo. «Llámame si alguna vez los números dejan de coincidir con la historia». Antes de usar ese número, llamé a mi hermana mayor, Emilia. Quería creer que ella no sabía nada. Respondió alegremente y dijo: «Oí que finalmente estás recibiendo el reinicio que necesitas». Sus palabras sonaban ensayadas. Cuando le pregunté sobre el pago, se quedó en silencio y luego dijo: «Es dinero de la empresa. No es como si hubieran vaciado tu cuenta». Esa frase me dijo que lo sabía todo. 2 años antes, yo había ayudado a pagar los cursos de certificación de Emilia cuando estaba entre trabajos. Cuando se lo recordé, se rió. Eso fue diferente. Yo tenía un plan. Le pregunté si había sugerido contactar a Gerardo. Me acusó de ser dramática y dijo que un poco de miedo podría hacerme más ambiciosa. Terminé la llamada y me senté al borde de mi cama mirando la captura de pantalla. No era la primera vez que mis padres llamaban amor duro a la crueldad. A los 13 años, después de un mal examen, mi padre quitó la puerta de mi habitación porque supuestamente la privacidad era un privilegio. Cuando cambié de carrera universitaria, mi madre llamó a los parientes y me describió como inestable. Cuando Emilia necesitaba ayuda, era apoyo familiar. Cuando yo necesitaba ayuda, era debilidad. Pero esta vez habían dejado un rastro. La etiqueta de pago falsa importaba. La cuenta de la empresa importaba. El contrato de arrendamiento válido importaba. Esperaban que entrara en pánico, rogara y volviera a ellos. En cambio, llamé a Javier, mi mejor amigo. Su primera respuesta fue imperfecta. Quizás creen que están ayudando, pero luego se detuvo. «No, pagarle a tu arrendador cruza todas las líneas». Me dijo que guardara la captura de pantalla en varios lugares, descargara mi contrato y escribiera cada detalle mientras estaba fresco. Luego preguntó: «¿Quién puede congelar esto antes de que reescriban la historia?». Miré el número de Margarita. Durante años, mis padres habían controlado cada conflicto manteniéndolo dentro de la familia, donde ellos podían decidir qué era verdad. Marqué y esperé. Margarita respondió al segundo timbrazo. «Daniela», dijo, «esto es inesperado». Le dije que había perdido mi trabajo, pero no me detuve para recibir compasión. Describí la exigencia de Gerardo, la oferta de mis padres y la transferencia de Inmobiliaria Familiar Solís. Le reenvié la captura de pantalla mientras hablaba. Guardó silencio el tiempo suficiente para que escuchara mi propio pulso. «¿Tienes el contrato y sus mensajes?», preguntó. «Sí». «¿El consejo aprobó un contrato de consultoría con este arrendador?». «No, él no es un consultor. Reenvíame todo. No alertes a tus padres. No amenaces al arrendador. Voy a suspender el acceso a la cuenta discrecional y a enviar un aviso de preservación de pruebas». Le pregunté cómo podía actuar tan rápido. «Soy la fideicomisaria y la socia mayoritaria», respondió. «Puedo detener un pago no autorizado antes de que alguien fabrique una razón para él». Mi teléfono empezó a vibrar. Mi madre llamó 1, 2, 6 veces. Margarita explicó que el acceso a la cuenta había sido congelado y que el abogado de la empresa había instruido a todos los involucrados a preservar los registros. 3 minutos después, mi padre llamó. Apareció un mensaje: «Contéstame ahora». Margarita me dijo que podía contestar si ponía la llamada en altavoz y anunciaba que ella estaba presente. Acepté. «¿Qué hiciste?», gritó mi padre. «Reporté un pago no autorizado de la empresa a la fideicomisaria». «Llamaste a Margarita». Su ira se convirtió en alarma. La voz de mi madre se alzó detrás de él. «Daniela, este es un asunto familiar. No tenías derecho a involucrar el negocio. El negocio le pagó a mi arrendador», dije. «Ustedes lo involucraron primero». Mi padre me acusó de llamarlos ladrones por 20,000 pesos.
Margarita interrumpió con calma. Nadie te ha acusado de robo. Estoy revisando un gasto etiquetado como honorarios de consultoría. Proporciona el contrato, la factura, el propósito comercial y la aprobación para las 5:00 p.m. Afirmó que me estaban ayudando a aprender a ser responsable. Entonces usaste la cuenta equivocada, la descripción equivocada y el método equivocado, dijo Margarita. No contacten al arrendador de nuevo. No presionen a Daniela para que renuncie a su contrato. Mi madre dijo que me había vuelto dependiente y necesitaba una intervención. Por primera vez, alguien separó esa acusación del problema real. Su situación laboral no tiene nada que ver con si los fondos de la empresa fueron tergiversados, respondió Margarita. Mi padre amenazó con una reunión de consejo de emergencia. Margarita aceptó la solicitud después de que él presentara los registros. Luego terminó la llamada. El apartamento se veía igual, pero el equilibrio de poder había cambiado. Mis padres siempre habían definido cada desacuerdo. Si yo protestaba, era emocional. Si hacía preguntas, era irrespetuosa. Si involucraba a alguien más, estaba traicionando a la familia. Su verdadera ventaja nunca había sido la sabiduría. Había sido el aislamiento. Javier llegó con víveres, cargadores y un bloc de notas. En lugar de decirme qué hacer, me preguntó qué necesitaba. Creamos una cronología. Me habían despedido a las 9:12. Llamé a mis padres a las 9:47. Gerardo me contactó a las 10:18. Eso significaba que mis padres lo habían localizado casi de inmediato. No habían pasado horas preocupándose. Habían pasado directamente de escuchar malas noticias a ejecutar un castigo. Esa tarde, una abogada especialista en arrendamientos llamada Raquel Moreno me llamó. Explicó que un arrendador generalmente no puede anular un contrato de plazo fijo sin fundamentos legales o contractuales. Aceptar dinero de terceros para desalojar a un inquilino legal podría generar una seria responsabilidad. Me dijo que me comunicara solo por escrito y le pidió a Gerardo que confirmara si tenía la intención de respetar mi contrato. En una hora, Gerardo envió un correo electrónico diciendo que su demanda anterior había sido prematura y que no procedería ninguna acción de desalojo. No era una disculpa, era miedo disfrazado de lenguaje profesional. Raquel me advirtió que detener el desalojo era solo la primera batalla. Mis padres podrían llamar a la transferencia un malentendido. Gerardo podría minimizar su papel. Emilia podría negar saber algo. La evidencia importaba más que la ira. Luego, Margarita solicitó una auditoría independiente. Ya había descubierto que los honorarios de consultoría no tenían contrato, ni factura, ni aprobación del consejo. Cuando buscó en registros más antiguos, vio viajes personales descritos como visitas de campo, cenas familiares etiquetadas como acercamiento con inquilinos y gastos relacionados con Emilia ocultos en cuentas de marketing. Recordé haber visto asientos similares durante mi verano en la oficina. Mi padre me había dicho que la contabilidad era demasiado complicada para que yo la entendiera. Esa noche, Margarita envió una frase. Los números no han coincidido con la historia durante mucho tiempo. Mis padres habían intentado comprar mi desalojo por 20,000 pesos. Antes del anochecer, ese pago había desencadenado una revisión de años de gastos de la empresa. A la mañana siguiente, mis padres comenzaron a reescribir la historia. Mi madre le envió un correo electrónico a Margarita diciendo que el dinero era un incentivo de reubicación temporal destinado a protegerme de futuras rentas. Mi padre presentó un contrato de consultoría de una página que describía a Gerardo como un asesor en resiliencia de inquilinos. La línea de la firma estaba en blanco y los metadatos del archivo mostraban que se había creado después de que Margarita exigiera pruebas. Habían fabricado una explicación después de ser descubiertos. Mi padre llamó desde otro número. «Estás destruyendo la empresa que construyó tu abuela», dijo. «No, ustedes la usaron para castigarme». Advirtió que Margarita me estaba usando para tomar el control. Por un momento, la duda afloró.
Mis padres habían pasado años diciéndonos que todos los parientes tenían motivos ocultos. Luego miré la etiqueta falsa, el nuevo documento y el mensaje de desalojo. Los hechos no se volvían menos ciertos porque exponerlos pudiera cambiar el poder. Terminó diciendo, no durarás un mes sin nosotros. Esa frase se quedó conmigo porque parte de ella podría volverse cierta. Tenía ahorros limitados, 2 semanas de finiquito y ningún trabajo. Ganar la disputa del contrato no reconstruiría mi vida. No podía hacer de la venganza mi único plan ni dejar que mis padres siguieran siendo el centro de cada decisión. Javier y yo dividimos la crisis en 4 áreas: vivienda, protección legal, empleo y dinero. Raquel aseguró la confirmación por escrito de que mi contrato seguía activo. Reduje gastos y calculé cuánto tiempo podría pagar la renta. Luego contacté a antiguos colegas y clientes. Pedir ayuda se sintió humillante porque mis padres me habían entrenado para tratar la necesidad como un fracaso. Javier desafió eso. No le estás pidiendo a nadie que te cargue, dijo. Les estás haciendo saber que estás disponible. Mi primera entrevista fue mal. Cuando el gerente de contratación preguntó cómo manejaba los conflictos, recordé a mi padre gritando y perdí el hilo. La entrevista terminó temprano. Salí convencida de que mis padres tenían razón sobre mí. Javier no ofreció elogios falsos. Esa dolió, dijo. Aprende lo que puedas y deja que el resto pertenezca a hoy. Mientras buscaba trabajo, la auditoría descubrió un patrón más amplio. Durante varios años, mis padres habían usado fondos de la empresa para viajes personales, mejoras en el hogar, membresías profesionales de Emilia y eventos familiares. Algunos gastos podrían haber tenido elementos de negocio, pero faltaban aprobaciones y las descripciones eran vagas. El dinero también se había movido de las reservas de mantenimiento a cuentas discrecionales sin la debida autorización. Emilia llamó después de que su tarjeta de crédito de la empresa dejó de funcionar. Yo no sabía que tenía una. Me acusó de arruinar la renovación de su certificación. Le pregunté si era empleada. Afirmó que ayudaba con la marca, pero el auditor no encontró ningún contrato, registro de nómina o proyecto documentado. Luego reveló el plan que mis padres no habían admitido. Íbamos a dejar que te quedaras en la casa de fin de semana una vez que te disculparas. La casa de fin de semana pertenecía a la empresa. Mis padres tenían la intención de obligarme a salir de mi apartamento legal, hacerme creer que no tenía a dónde ir y luego ofrecer una vivienda controlada si me sometía a sus reglas. Querían crear la emergencia y presentarse como el rescate. Gracias, le dije. ¿Por qué? Por explicar el plan. Documenté sus palabras. Raquel también exigió los mensajes de Gerardo con mi familia. Enfrentando su propia exposición, los entregó. Mi madre había escrito, entrará en pánico, pero no te eches para atrás. Mi padre escribió, una vez que no tenga otro lugar, volverá a casa y escuchará. Emilia reaccionó con un pulgar hacia arriba y preguntó si la casa de fin de semana debería permanecer no disponible hasta que yo me disculpara. Durante años, me había preguntado si su versión del amor era simplemente difícil de entender para mí. Los mensajes hicieron la respuesta más clara. Podrían haber sentido amor, pero usaron el miedo y el acceso para hacerlo condicional. Un sentimiento no excusaba un método. Margarita preguntó si quería que todos los mensajes se enviaran al consejo. Mi primer instinto fue exponer todo. Raquel preguntó qué quería más: protección, rendición de cuentas o humillación. Admití que quería las 3. La humillación es la menos controlable, dijo. La protección y la rendición de cuentas pueden documentarse. Presenté solo la evidencia relevante para el pago de la empresa y mi contrato. No la publiqué en línea, ni la envié a través de la familia. Esa contención importaría más tarde. La reunión de consejo de emergencia se fijó para el viernes. La noche anterior, mi madre dejó un suave mensaje de voz diciendo que las familias cometen errores. En la última frase,
Me pidió que le dijera a Margarita que el pago había sido idea mía. Guardé la grabación en 3 lugares. Me uní a la reunión del consejo por video desde el apartamento de Javier. En la pantalla estaban Margarita, 2 consejeros independientes, el abogado de la empresa, el auditor, mis padres y Emilia. Mi padre llevaba la expresión que usaba cuando quería que la confianza sustituyera a la prueba. Mi madre sostenía una carpeta etiquetada como resolución familiar. Margarita expuso el propósito claramente. Gasto no autorizado, descripción de gastos falsa e interferencia con el contrato de un inquilino. Se refirió a mí no como su hija, sino como la inquilina afectada. Esa distinción eliminó la niebla emocional. Mi padre describió los 20, 0 pesos como asistencia compasiva. Afirmó que Gerardo entendió mal. Mi madre presentó un acuerdo de apoyo familiar propuesto que requería que me mudara a la casa de fin de semana, asistiera a asesoramiento financiero con mi padre, presentara solicitudes de empleo para su aprobación y devolviera los costos de vivienda más tarde. Lo ofreció como prueba de que tenían la intención de ayudar. Un consejero preguntó cuándo se había creado el acuerdo. Mi madre dijo que después de mi despido, los metadatos mostraban que tenía 3 semanas de antigüedad. Ese fue el giro que ni yo había esperado. Mis padres habían preparado los términos para controlar mi vivienda antes de que perdiera mi trabajo. Sabían que mi empresa estaba considerando una reestructuración porque Emilia había escuchado rumores confidenciales a través de alguien de reclutamiento. Un mensaje recuperado de ella decía: el departamento de Daniela podría ser recortado. Esta podría ser nuestra oportunidad para forzar un reinicio. Mi madre respondió: empieza a pensar en la presión de la vivienda. Tu padre se encargará del arrendador. El consejo guardó silencio. Mis padres no habían reaccionado mal a una noticia repentina. Habían esperado un momento vulnerable. Mi padre se volvió hacia Emilia y espetó: ¿por qué guardaste ese mensaje? En una frase, abandonó a la hija que lo había ayudado. Emilia lo miró, como si acabara de aprender que el favoritismo no era lealtad, era utilidad. Margarita pidió mi declaración. Dije que no le estaba pidiendo a la empresa que resolviera mi desempleo ni que castigara a nadie por ser cruel. Le estaba pidiendo que abordara una cuenta de la empresa utilizada para crear una crisis de vivienda privada, una etiqueta falsa, utilizada para ocultar el pago, y un plan que trataba los activos del negocio como herramientas de control familiar. Luego, reproduje el mensaje de voz de mi madre, pidiéndome que afirmara que el pago había sido idea mía. Mi padre se echó hacia atrás. Mi madre cerró los ojos. El auditor presentó hallazgos preliminares: reembolsos no respaldados, gastos personales y dinero retirado de las reservas de mantenimiento sin la aprobación requerida. Una transferencia había retrasado las reparaciones del techo después de que los inquilinos informaran de goteras. Su privilegio había afectado a más personas que a mí. Durante un breve receso, mi padre me envió un mensaje de texto: detén esto ahora, y todavía podemos ser una familia. Respondí. Se suponía que la familia no requería mi silencio. Cuando se reanudó la reunión, el consejo suspendió la gestión y la autoridad financiera de mis padres en espera de la finalización de la auditoría. El acceso de Emilia terminó de inmediato. Se nombró a un administrador externo para proteger a los inquilinos, las cuentas y los registros. El consejo también autorizó los esfuerzos para recuperar los gastos personales no respaldados. Mi padre gritó que Margarita había organizado un golpe de estado. Mi madre comenzó a llorar, pero su primera pregunta fue: ¿qué se supone que le diremos a la gente? Incluso entonces, la reputación importaba más que la reparación. La reunión terminó sin una cifra final de reembolso, pero su control inmediato se había ido. Ya no podían mover dinero, presionar a los empleados o usar las propiedades de la empresa como recompensas por la obediencia. 2 horas después, Gerardo pidió llegar a un acuerdo.
Su primera propuesta ofrecía la confirmación por escrito de mi contrato y el reembolso de algunos costos legales. Raquel la rechazó. Exigió una declaración formal de que yo nunca había incumplido, el pago de mis gastos documentados, crédito en la renta, una opción de renovación, con un aumento limitado y capacitación en derecho de arrendamiento de un proveedor independiente. Él aceptó después de varios días. El hombre que intentó convertir mi hogar en una transacción ahora tenía que firmar términos que protegían mi derecho a permanecer. Esa misma tarde, la empresa de marketing de mi entrevista fallida me rechazó. Por un momento, la vieja historia volvió de golpe, desempleada, inestable, incapaz de sobrevivir sin mis padres. Luego, una ex clienta llamada Nora me envió un correo electrónico. La había contactado a principios de semana. Necesitaba una estratega de contratos por 3 meses y preguntó si podía comenzar el lunes. El pago era un poco inferior a mi antiguo salario y el trabajo era temporal. No fue un rescate mágico. Era un trabajo que me había ganado a través de una relación profesional construida antes de la crisis. Acepté. Javier y yo celebramos con comida para llevar en el suelo de mi apartamento, rodeados de cajas que ya no tenía que empacar. Emilia me envió un mensaje. Papá dice que esto es tu culpa. Mamá no deja de llorar. Margarita lo arruinó todo. ¿Estás orgullosa? Escribí varias respuestas enojadas. Las borré y escribí. Estoy orgullosa de haber dejado de cooperar con algo que estaba mal. Ella no respondió. Durante el mes siguiente, la auditoría se volvió más difícil de ignorar para mis padres. Los registros de la empresa mostraron viajes personales, renovaciones, eventos privados y gastos para Emilia ocultos detrás de vagas etiquetas comerciales. Los abogados del consejo comenzaron a calcular el reembolso. Las invitaciones de la industria fueron retiradas porque mis padres ya no representaban a la empresa. La imagen que habían protegido tan ferozmente comenzó a derrumbarse bajo los registros que ellos mismos habían creado. Mi madre llamó desde un número desconocido y dijo: «Me quitaste mi reputación. La construiste sobre una historia que no era cierta», respondí. «Nunca te hubiéramos dejado en la calle. Necesitabas que yo creyera que sí lo haríamos». No tuvo respuesta. Ese silencio me dio la definición más clara de su plan. Querían miedo, no fracaso. Tenían la intención de retener el rescate hasta que yo me rindiera. La auditoría completa llegó 6 semanas después. Identificó más de 4 millones de pesos en gastos personales no respaldados o aprobados incorrectamente a lo largo de 8 años. No todos los rubros eran recuperables, y algunos podían reclasificarse si aparecían registros válidos. Pero el patrón era innegable. El consejo destituyó permanentemente a mis padres de la administración, canceló los salarios y beneficios vinculados a sus puestos y exigió un reembolso sustancial. Conservaron una participación minoritaria, pero perdieron las cuentas de gastos, los vehículos y la autoridad que habían sostenido su imagen pública. Un administrador externo restauró el dinero a las reservas de mantenimiento y abrió un proceso de quejas para los inquilinos. Problemas que mi padre había desestimado finalmente se abordaron. La empresa comenzó a comportarse como el negocio ético que mis padres habían anunciado. Raquel propuso una resolución separada para mi caso. Mis padres reembolsarían los costos no cubiertos por Gerardo. Firmarían un acuerdo de no interferencia. Dejarían de contactar a mis empleadores y arrendadores. Y reconocerían que yo nunca había solicitado el pago. A cambio, yo no presentaría más demandas civiles a menos que violaran el acuerdo. Mi padre se negó porque firmar lo haría parecer culpable. Luego, la demanda de reembolso del consejo ejerció presión sobre sus finanzas. Para cubrir parte de ella, vendieron la casa de fin de semana, la misma propiedad que planeaban ofrecerme solo después de que me disculpara. El símbolo de su control se convirtió en parte del dinero utilizado para reparar el daño.
Firmaron 2 días antes de que Raquel planeara presentar la demanda. El acuerdo les prohibía interferir con mi vivienda o trabajo, realizar transacciones a mi nombre o afirmar públicamente que yo había solicitado el desalojo. También contenía un reconocimiento por escrito de que ellos habían iniciado el pago para presionarme a dejar mi apartamento. No era una disculpa, pero era la verdad que ya no podían reescribir. Emilia también enfrentó consecuencias. Su empresa de reclutamiento revisó cómo obtuvo y compartió el rumor de la reestructuración. Fue suspendida y luego renunció. Me llamó furiosa. «Destruiste mi carrera», dijo. «Tú pasaste información confidencial para que pudieran planear cómo acorralarme. No pensé que realmente lo harían. Reaccionaste al plan con un pulgar hacia arriba». Se quedó en silencio y luego admitió. «Siempre decían que te creías mejor que nosotros. Quería que vieran que yo era leal». Por primera vez entendí su papel sin excusarlo. Mis padres la recompensaban cuando servía a su narrativa y la culpaban en el momento en que sus mensajes se convertían en evidencia. El favoritismo la había hecho sentir segura, pero solo mientras seguía siendo útil. «Espero que aprendas quién eres cuando la lealtad no es obediencia», le dije. «No puedo hacer ese trabajo por ti». La bloqueé por 30 días. Mi padre envió cartas sobre sacrificio y gratitud. Ninguna incluía las palabras «estuve equivocado». Les dijo a los parientes que yo había manipulado a Margarita para obtener el control de la empresa. Ese rumor fracasó cuando Margarita emitió una declaración formal de que yo no recibiría ninguna propiedad, pago o trabajo de la auditoría. No había pedido nada. Mi padre no podía imaginar una acción sin un beneficio personal. Así que inventó uno. El último mensaje de mi madre, antes de que el acuerdo entrara en vigor, decía: «Hicimos lo que pensamos que era mejor». Respondí: «Creer que algo es lo mejor no elimina la responsabilidad por lo que hace». Luego dejé de responder. Mi trabajo por contrato era exigente. Durante el primer mes, el estrés hizo que incumpliera un plazo menor. Esperaba humillación. Nora, mi jefa, pidió un plan de recuperación. Le di uno. Corregí el problema y seguí adelante. Esa experiencia me enseñó más sobre la responsabilidad que los discursos de mi padre. La verdadera rendición de cuentas requería verdad, reparación y un cambio de comportamiento, no un desastre fabricado. Al final de los 3 meses, Nora me ofreció un puesto permanente liderando la estrategia de clientes. El salario igualaba mi trabajo anterior y los términos eran mejores. Negocié antes de aceptar. Ese detalle importaba. No estaba agarrando el primer rescate ofrecido por miedo. Estaba revisando, preguntando y eligiendo. La noche que firmé, me paré junto a la puerta de mi apartamento. Meses antes, mis padres la habían tratado como una palanca que podían mover. Ahora era simplemente mía para abrir o cerrar. Todavía no me sentía triunfante todos los días. Algunas mañanas extrañaba a la familia que creía tener. Algunas noches reproducía las llamadas y me preguntaba si podría haber manejado las cosas en privado. Luego recordaba que la privacidad era exactamente lo que los había protegido. Habían contado con mi vergüenza más que con la cooperación de Gerardo. Su castigo no me había hecho más fuerte. Detenerlo, sí. Parte 7. El hogar que elegí. 6 meses después del despido, Margarita me invitó a la reunión anual de la empresa. Decliné la aparición formal, pero me reuní con ella para un café después. Me dijo que las reparaciones estaban en marcha. Los controles financieros se habían reescrito y los inquilinos podían reportar problemas sin pasar por mis padres. La empresa había recuperado suficiente dinero para restaurar sus reservas. Mis padres seguían siendo propietarios en papel, pero no tenían autoridad operativa. Su plan de pago continuaría durante años. ¿Te arrepientes de haberme llamado?, preguntó Margarita. Consideré el costo. Mi relación con mis padres se había convertido en un límite legal.
Emilia y yo apenas habíamos hablado. Los parientes lejanos habían tomado partido. No había una versión de la justicia que restaurara la familia que yo pensaba que existía. No, dije. Lamento que fuera necesario llamarte. Ella asintió. Así es como suele sentirse la rendición de cuentas. Le pregunté por qué me había dado su número años antes. Dijo, mi abuela una vez advirtió que los negocios familiares fracasan cuando los parientes confunden el acceso con la propiedad y el afecto con el permiso. Margarita había sospechado de líneas borrosas durante años, pero las explicaciones siempre llegaban antes que las pruebas. El pago a Gerardo fue diferente. Una etiqueta falsa, un propósito privado, un testigo cooperativo y una víctima directa dispuesta a hablar. No los arruinaste, dijo. Los interrumpiste. Mis padres no se quedaron sin hogar ni desaparecieron. Sus consecuencias fueron serias, no teatrales. Se mudaron de su casa grande a una más pequeña. Mi padre tomó trabajos de consultoría que requerían facturas reales y aprobación externa. Mi madre dejó de hablar en eventos de la industria. Emilia encontró trabajo más tarde fuera del reclutamiento, después de completar un curso de ética. Sus vidas continuaron, pero sin la autoridad y la imagen que una vez los protegieron de las preguntas. 3 meses después de firmar el acuerdo, mi madre envió un correo electrónico pidiendo reunirse. Siguió las reglas y no me presionó, así que acepté 30 minutos en un café público. Al principio, habló de la vergüenza, la auditoría y la casa. Esperé. Finalmente, dijo, estuve mal al llamar a Gerardo. Fue la primera aceptación directa de responsabilidad que le había escuchado. Admitió que el acuerdo de apoyo familiar se había preparado antes de mi despido. Admitió que planearon hacerme creer que no tenía a dónde ir y luego ofrecer la casa de fin de semana solo si aceptaba sus condiciones. ¿Por qué?, pregunté. Porque estabas tomando decisiones sin nosotros, dijo. Tu padre pensó que te estabas alejando demasiado. Ahí estaba. No habían temido mi fracaso. Habían temido mi independencia. Le dije que no estaba lista para una relación normal y que quizás nunca lo estaría. Una disculpa, sin un cambio consistente, no reabriría mi vida. Lloró, pero no discutió. Cuando nuestro tiempo terminó, pidió permiso para enviarme un correo electrónico de nuevo en un mes. Dije que sí. Mi padre tomó un camino diferente. Me envió una copia del acuerdo firmado con una nota. Ganaste. Se lo devolví con la mía. Esto nunca fue una competencia. Quería que pararan. No me contactó de nuevo. Algunas personas esperaban que publicara cada mensaje, me apoderara de la empresa o celebrara cada pérdida. No hice nada de eso. Mantuve mi apartamento, recuperé mis costos, aseguré mi trabajo, protegí mi nombre y obligué a las personas que usaban el dinero como arma a devolver lo que malversaron. Su autoridad terminó. Sus acciones se convirtieron en registros que no podían reescribir. Eso fue suficiente. En el primer aniversario de mi despido, renové mi contrato de arrendamiento. Leí cada cláusula, le hice una pregunta a Raquel y firmé. Luego, colgué las llaves en el gancho de latón junto a mi puerta. Un año antes, pensé que perder mi trabajo significaba perder la prueba de que era capaz. Mis padres intentaron convertir ese miedo en obediencia. Su plan me mostró dónde se había estado escondiendo realmente mi poder. En documentos, límites, testigos y la voluntad de buscar ayuda antes de que el pánico se convirtiera en rendición. Javier siguió siendo mi amigo, no mi salvador. Discrepamos. Me dijo cuándo me estaba consumiendo la auditoría y yo le dije cuándo su consejo sonaba demasiado simple. No reemplazó a mi familia. Me ayudó a reconocer relaciones donde el apoyo no requería sumisión. Nora luego me ascendió para capacitar a estrategas más jóvenes. La lección que más repetía era simple. Los errores son información, no identidad. La gente crece a través de la verdad, las herramientas y el espacio para reparar.
no cuando alguien fabrica una crisis y la llama amor. Emilia finalmente envió un correo electrónico. Les ayudé a acorralarte porque serles útil me hacía sentir segura. Lo siento. Esperé 2 semanas antes de responder. Le agradecí por ser honesta y acepté correos ocasionales. Nada más. No fue una reconciliación. Fue una ventana desbloqueada en una casa cuyas puertas permanecían cerradas. Mi madre siguió escribiendo mensualmente. Ignoré los mensajes defensivos y reconocí los responsables. Lentamente, aprendió que el acceso no estaba garantizado por el título. Se construía a través de la consistencia. Mi padre eligió el silencio, y yo dejé de interpretar ese silencio como un castigo. De alguien que había usado las palabras para controlarme, se sintió como paz. Los 20,000 pesos nunca se trataron realmente de la renta. Fue el precio que mis padres pagaron para comprar miedo. Creyeron que el miedo me traería a casa. En cambio, desencadenó una auditoría. Expuso años de mala conducta. Terminó su control de la empresa. Forzó el reembolso. Les costó la casa de fin de semana. Dañó la reputación que valoraban y puso límites permanentes a su acceso a mi vida. Dijeron que tenía que caer antes de poder cambiar. Tenían razón en una cosa. Yo cambié. Dejé de confundir la crueldad con la disciplina. Dejé de tratar el secreto como lealtad. Dejé de esperar a que las personas que me lastimaron estuvieran de acuerdo en que me habían lastimado. Lo más importante, aprendí que protegerte no es venganza simplemente porque aquellos que pierden el poder lo llaman traición. La mañana que perdí mi trabajo, pensé que mi vida se había reducido a una llamada terrible. Para el mediodía, hice otra. Esa llamada no me salvó por arte de magia. Le dio a la verdad un lugar a donde ir. Todo lo que vino después, organizar la evidencia, enfrentar al consejo, reconstruir mis ingresos y hacer cumplir los límites, fue trabajo que aún tuve que hacer. Así que cuando mi padre gritó, ¿qué hiciste?, la verdadera respuesta no fue solo que había llamado a Margarita, fue que había dejado de pedir permiso para defender mi propia vida. Y una vez que hice eso, su lección de 20,000 pesos se convirtió en el error más caro que jamás habían cometido. Gracias por ver la historia hasta el final. Este video es completamente ficticio y fue creado solo para entretenimiento, educación y reflexión dramática. Esperamos que te recuerde que a veces la lección más difícil es aprender que el amor, la familia o la lealtad nunca deberían requerir que borres tu propio dolor. Cuando las personas realmente te valoran, no te pedirán que te quedes en silencio solo para que ellas puedan estar cómodas.